Alguien dijo, bueno, ya tenemos el machote, dijo alguien, a mí no me gustó la expresión, ¿verdad? Porque no es ese el objetivo, sino que mi objetivo es enseñarles, no darles machotes, ¿verdad? Sino, entonces, por favor, hagan esa tarea, esfuércense un poquito y a manera de que les sirva de una práctica para la constitución de una organización sindical, por favor. Benjamín, Licenciado, muy buenas noches. buenas Eh, noches. Solo quería molestarlo, Lic, si fuera posible que nos diera nuevamente los solo lineamientos de la tarea, porque ahí en el camino nos perdimos algunos y muchos que están preguntando en el chat que cómo se hace la tarea y todo, ¿verdad? Entonces tal vez le agradecería que tal vez Ah, solo nos diera los puntos. pues esa es lotería pasada, usted. Sí, Mire, pues es simple. Benjamín es simple. Yo les di minutas, no quiero decir machotes como me dijeron, minutas con el propósito de que ustedes pues simularan la constitución de un sindicato. Es decir, ustedes van a nombrar al sindicato, ¿verdad? Le van a dar un nombre, van a dar nombre a la empresa, van a colocar un número de trabajadores, el mínimo de que establece la ley, ¿verdad? Y pues ya prácticamente ya está eso. Lo único que, que, que trae colación eso es una especie de práctica nada más, ¿verdad? Aunque dicen aquí fácil, solo copiar y pegar, pues en realidad veámoslo así, pues, sí, ya pero entendí, Lic, aprendamos ahí de, está. de Sí, ese creo que usted proceso. lo había entendido así, que era solo cambiar nombres, ¿verdad? Y hacer una formación de lo mismo. Correcto, pero en ese proceso de llenar, pues, ¿verdad? Aunque no quería que lo dijeran así ustedes, pues aprendan, ¿verdad? Aprendan a constituir, a suscribir un acta, ¿verdad? Que esos son los elementos. Y además yo les pedí que en el acta, en los documentos, colocaran un comentario a la par, ¿verdad? Como lo van a hacer en computadora, se puede colocar ahí un comentario y colocar en qué artículo, qué párrafo de algún artículo del Código de Trabajo está cada punto, el encabezado, el número de trabajadores, el punto primero del acta, el punto segundo del acta, donde está establecido en la ley. Eso sí lo tienen que hacer, ¿verdad? Porque si no lo hacen, de repente no me van a poder contestar bien en el examen, ¿verdad? Entonces, esa era la tarea. Muchas gracias, Lick, le agradezco un montón. Bueno, Rosita. Licenciado, una consulta donde dice los estatutos del sindicato de trabajadores de la empresa. ¿Eso lo hace cada sindicato? O sea, esos estatutos los establecen cada sindicato. Ahí tengo duda. O ya están establecidos según los que usted nos envió en el No, documento. no, yo se les mandé un proyecto, es decir, una minuta de lo que podrían ser los estatutos de una organización sindical. Es decir, un ejemplo, ¿verdad? Ah, De ya que estatuto. cada sindicato hace sus estatutos según lo que conviene a cada sindicato. Correcto, siempre obviamente respetando la normativa legal. Ah, ya, muchísimas gracias. Eso me quedó duda que si había que hacer, pues si nosotros teníamos que hacer esos estatutos, entonces sí hay que hacerlos o por lo menos, pues como dicen los compañeros, evitarlos. Sí, correcto, así es, Rosita. Y ya consiguieron la resolución donde aprueban, donde reconocen a la organización sindical, les pedí que lo hicieran. Tienen que localizar una. Licenciado, fue el memorial que nos pidió. Memorial, No fue, ¿verdad? sí, fue el Ah, y memorial es el que cierto. pidió, no fue Y la resolución. yo les tenía que dar la resolución, les dije que les iba a traer una, ¿verdad? Exacto. Sí, Chicas, muy bien, gracias por
por recordarme. Solo termino la clase y les voy a subir la resolución, ya la tengo. Ahora, obviamente no va a ser una versión editable, sino que es una imagen para que ustedes pues la copien. Por lo menos eso van a hacer. Sí, Jacqueline. Licenciado, buenas noches. ¿Usted podría recapitular todo lo que pidió de los trabajos? Disculpe. No me acuerdo, Jacqueline. No me acuerdo de tantos, ¿verdad? Me recuerdo de los últimos, el tema de la historia del sindicalismo y este tema de la constitución de una organización sindical con base en las minutas que yo les proporcioné. Creo que esos son los más importantes para ya este examen que viene. Gracias, licenciado. Ok. Bueno, ya vieron en la pantalla el tema de las formas de normar colectivamente. Ese es el tema de hoy. No voy a poder avanzar mucho dado que hubo un problema en el otro salón y por cuestiones de conectividad y no logramos conectarnos, ¿verdad? Pero entonces con ellos no pude avanzar mucho y entonces siempre los mantengo parejos, ¿verdad? Entonces es posible que terminemos un poco temprano el día de hoy. Bueno, dentro de estas formas de normar colectivamente significa que la ley permite que en el derecho colectivo, que los trabajadores y patronos puedan generar una norma. Ese es el verdadero propósito, crear ley entre las partes. Y a eso se denomina formas de normación colectiva, de normar colectivamente. El primero que tenemos es el pacto colectivo. Y en el pacto colectivo, de manera gráfica, ustedes podrán ver ahí que aun cuando el empleador teniendo el suficiente dinero, el recurso económico, y aún colocándose sobre un pedestal que es ese sillón, quisiera estar, digamos, o está por encima de todos los trabajadores. Sin embargo, con el pacto colectivo lo que se pretende es igualar esas condiciones. De esa forma, de forma gráfica está el obrero, ¿verdad? Sobre su pacto, porque el pacto es lo que le va a permitir igualar, digamos, ciertas condiciones con el empleador, ¿verdad? Y el resultado de ese es el denominado pacto, y el pacto es considerado ley entre las partes. Definición. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba de prestarse y las demás materias relativas a él. Bueno, entonces, esta definición legal, pues definitivamente cuando menciona se celebra, significa que es un instrumento, es un documento, porque va a celebrarse. Y entonces el pacto es un documento, es un instrumento, ¿verdad? Que se celebra, se firma entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos. Cuando dice la ley o uno o varios sindicatos de patronos, pues está en la regulación, mas no se cumple, no hay sindicatos de patronos, con lo cual pues solo entendemos que va a haber sindicatos de trabajadores y los patronos. Con ellos es que se va a celebrar el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y el objetivo es de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba de prestarse. Ese es el objetivo y del pacto colectivo de condiciones de trabajo. La importancia, ya se los mencioné de forma gráfica, igualar las posiciones para el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, producto de la negociación colectiva a través de este pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Formas en que puede adquirir vida jurídica de manera voluntaria o forzosamente. Voluntaria cuando las partes desean celebrar un pacto colectivo, consideran que es, digamos, el instrumento que podría solucionar los inconvenientes que puedan tener. Y forzosamente, vamos a ver más adelante algunos casos en donde las condiciones legales obligan al empleador a negociar un pacto colectivo, no puede negarse a suscribir un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Efectos del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Bueno, es de carácter de ley profesional. Y esa ley profesional se traduce en el hecho de que es conocido como ley entre las partes porque es de cumplimiento obligatorio para los que lo han suscrito. Y entonces esta ley profesional se adapta, o sus normas se adaptan a todos los contratos, ya sean individuales o colectivos, que estén vigentes en la empresa o que luego se suscriban en la empresa, es decir, los que a futuro se puedan suscribir en una empresa, ya sea en la industria o región que afecte. Entonces ese es el efecto, ¿verdad? Lo positivo de este caso es que no solamente beneficia a un grupo de trabajadores, sino que se aplica a todos los contratos individuales o colectivos existentes y los que a futuro se celebren. Entonces, esos son los efectos del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Cobertura. La cobertura es a las partes que lo han suscrito, eso tiene mucha relación con el efecto. Las partes que lo han suscrito, ¿quiénes lo suscriben? El sindicato, ¿verdad? Entonces, y el sindicato representa a los trabajadores afiliados, digamos, y entonces en primer término se aplica a los que lo han suscrito y a quienes representan. Y luego dice a todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción, aquel o al que se refiera en la empresa, es decir, a todas las personas que trabajen en la empresa o centro de producción que resulten favorecidos, aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores. Por eso indiqué a las partes que lo han suscrito el sindicato y a los que representan, es decir, los afiliados. Pero también dice a todas las personas que estaban laborando en la empresa en el momento en que fue celebrada, estén sindicalizados o no. Luego dice los que concierten en el futuro, es decir, todos los contratos que concierten en el futuro, ya sean individuales o colectivos dentro de la empresa o centro de producción. Entonces, su cobertura es general, es total. Y entonces digamos, son favorecidos todos los trabajadores. Hay una aclaración en este último párrafo donde si hay más pactos colectivos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables, ¿verdad? Y ahí vamos a enlazar un comentario que les voy a decir más adelante. Primero dice, no se pueden celebrar en condiciones menos favorables, es decir, siempre busca beneficiar al trabajador. Eso es lo que busca. Características. Es una forma de normar colectivamente, que es lo que estaba mencionando, solo que aquí ya viene en orden, efectos, cobertura, características, y todo esto créanme que lo saqué de la ley, no es de un texto formal, sino de la ley. Entonces es una forma de normar colectivamente, aunque no está prohibido que se estipulen obligaciones. Pueden, no solo derechos, sino también pueden estipularse algunas obligaciones. Sus normas tienen carácter de ley profesional, ya lo indicamos, pero es característica también, y sus efectos se extienden a todos los que laboran en la empresa o en el centro de producción de que se trate, sean o no afiliados al sindicato que lo negocie. Y aún más, determina
la ley que sus normas se incorporarán a todos los contratos de trabajo individual o colectivos vigentes o a los que en un futuro se celebren. También era parte de la cobertura, también es una característica. Todo patrono que emplee en una empresa o en determinado centro de producción, si la empresa por la naturaleza de sus actividades tiene que distribuir la ejecución de sus tareas en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es un tipo de pacto que obliga al empleador a negociar. Es un pacto obligatorio. Por supuesto, hay otro que es fundamental, lo vamos a ver más adelante. Reglas de la celebración. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga el mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. Cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por las actividades que realizan emplea a trabajadores de diferentes profesiones u oficios, el pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que representen a cada uno de ellos, ¿no?, o de las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo entre sí. Pero y si no se ponen de acuerdo, el sindicato correspondiente de cada profesión o oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con el empleador para determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa. Esas es formas de celebración. Cuando hay sindicatos de empresa, es decir, no puede haber más de un sindicato de empresa, no necesariamente uno, es decir, no hay distinción entre profesión u oficio, entonces el empleador está obligado a negociar con el sindicato que tenga el mayor número de trabajadores afiliados. Pero si hay sindicatos gremiales y que la empresa sí labora, entonces pues está obligado a negociar uno en conjunto con ellos, pero y si no se puede, entonces de manera individual. Procedimiento para la celebración. El sindicato o patrono, porque el patrono también puede mandar su pacto, hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquiera u otros amigables componedores. Entonces, el sindicato normalmente siempre son los trabajadores quienes quieren que se suscriba un pacto y entonces hacen llegar al empleador un proyecto de pacto. Lo pueden hacer directamente, es decir, le dicen aquí está. El riesgo es que no firme el recibido y no tengan evidencia de que lo recibió. En cambio, si hacen uso de una autoridad administrativa por intermedio de esta, entonces pueden obtener la seguridad de que el patrono lo recibió y que ahí le empieza a correr el plazo para entrar a la negociación. ¿Ya? Y eso es una forma, es la forma, digamos, es la forma en que se debe celebrar. Y pueden entrar a discutirlo de manera privada o bien con la intervención de amigables componentes. El plazo es de 30 días y por eso señala este segundo párrafo que transcurrido 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, pues igual ya por la aclaración que les hice, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelvan los puntos de discordia. Solo los puntos de discordia, porque puede ser que algunos ya lograron acuerdo. En la vía judicial,
junto con el pliego de peticiones se presentará la comprobación de los puntos convenidos, especificándose en dicho pliego aquellos otros que no hubo acuerdo. Entonces, se debe comprobar que hay casos en los que se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Es algo que se requiere para que haya certeza y que el empleador, pues no, pues al final no pueda tener la posibilidad de retractarse. Si no se pudiera presentar la comprobación en el pliego de peticiones, se hará constar los puntos que existe conformidad, es decir, en el memorial que se le dirige al juez, ahí se le señala los puntos donde hay conformidad y en los que no hay, a fin de que en la conciliación, el Tribunal de Conciliación pueda comprobar estos extremos, pues obviamente la comprobación es hacer la consulta directa al empleador, a la otra parte. El procedimiento que se seguirá en este caso es el contemplado en el título 12, que se llama procedimiento en la resolución de conflictos de carácter económico-social, que tengo un par de diapositivas para explicarlo más adelante. Estipulaciones del pacto. Se deben colocar las profesiones o oficios, la duración del pacto, el día en que debe comenzar a regir, aunque la ley ya lo establece, dice cuándo empieza a regir. Es entendido que no puede fijarse una vigencia menor de 1 año ni mayor de 3, pero en cada ocasión se entiende prorrogar automáticamente durante un periodo igual al estipulado. Si ninguna de las partes lo denuncia, por lo menos 1 mes de anticipación al respectivo vencimiento. Copia de la denuncia debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación. Bueno, entonces significa que primero no puede celebrarse con menos de 1 año ni mayor de 3. Y automáticamente se tiene prorrogado si una de las partes no lo denuncia. ¿Y qué significa la denuncia? La denuncia significa que es un acto, ¿verdad? Un privilegio que se le otorga a las partes, ¿verdad? Interesadas en que se suscriba a un nuevo pacto, digamos, mejorar el que ya tenemos, ya vimos que es para mejorar, y entonces tenemos que en la denuncia es ese beneficio para poder hacer valer esa posición, esa denuncia, con el propósito de celebrar un nuevo pacto. Pero lo deben de hacer pues con 1 mes de anticipación al vencimiento. Y copia de la denuncia debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. También se colocan las demás estipulaciones legales que convengan las partes, como las relativas a la jornada de trabajo, descansos, vacaciones, salarios. No es válida la cláusula en virtud del cual el patrono se obliga a admitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados. Es decir, la cláusula de empresa, la fórmula de empresa sindicalizada que ustedes también investigaron, pues definitivamente esa cláusula o esa fórmula no es viable para Guatemala porque la ley lo está prohibiendo. El lugar y fecha de la celebración del pacto y las firmas de las partes o de los representantes. La denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, escuchen bien, no implica la terminación ni disminución de los beneficios contenidos en este, siendo su único efecto dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. Bueno. Expliqué en el otro salón y se los traigo a colación también que he visto casos en donde se negocian pactos y el empleador siempre busca cómo ir, en cierta manera, perjudicando a cierto grupo de trabajadores. Y entonces en la negociación le dice a los trabajadores, bueno, les doy, pero ustedes permítanme consignar esta norma dentro del pacto. Y muchas veces colocan, tuve un caso en donde el empleador colocó a quienes podía despedir sin mayor trámite. Y en un primer pacto colocó a 2 tipos de puestos. Y así lo dejó consignado. Y luego, pues los trabajadores querían mejorar sus condiciones. El pacto no es para desmejorar, es para mejorar.
Y como consecuencia, entonces, denunciaron el pacto y empezaron a negociar otro. Y en este colocaron mejores beneficios, pero el empleador les dijo, les doy los beneficios, pero también admitan que yo amplíe el margen de cierto grupo de trabajadores que puedo despedir sin mayor problema. Y entonces, en el primero eran 2 y luego ahora hay 6 tipos de trabajadores que pueden ser despedidos sin ninguna responsabilidad. Entonces, ¿cómo queda el pacto cuando dice la denuncia de un pacto de condiciones de trabajo no implica terminación, o sea, del anterior, ni disminución de los beneficios? Es decir, si en el primer pacto, pues por error dejaron e incluyeron a 2, ya en el otro ya no se podía colocar más porque están desmejorando, ¿verdad? A los trabajadores, los están afectando. Y entonces, ¿qué norma es la que se tendría que aplicar? La norma más favorable. Ahí sí se aplica directamente porque cuando 2 normas regulan un mismo asunto y están vigentes las 2, ¿cuál se debe aplicar? La que más favorezca al trabajador. Y entonces son cositas que deben de aprender ustedes para que no se caigan en errores, ¿verdad? Se da mucho en la administración pública, aunque recuérdense que el poder, ¿verdad? Es muy dado a que nos deslumbre, ¿verdad? Y por quedar bien queremos incluir cuestiones de esa naturaleza. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿Tienen duda? Licenciado, ay, perdón. Sí. Me surge una duda, licenciado, en cuanto a los sindicatos de los patronos. ¿En algún momento de la historia de Guatemala ha existido, existió o en qué países se da? Mire, en Guatemala no acostumbran a hacer uso de esa figura. Normalmente nuestro código, al igual que otras leyes, casi siempre son una copia de códigos de otros países, ¿verdad? Aunque este sea la unificación de distintas leyes dispersas, colocaron esta forma, ¿verdad? Y en Guatemala que yo tenga entendido, nunca se ha aplicado. La sencilla razón es que ellos, el término sindicato, lo han asociado de manera negativa para los trabajadores y entonces si ellos se organizan como sindicatos, están asimilando esa figura negativa a la cual se oponen. Indicarle en qué otro país se realiza, no le tengo una respuesta. Tendría que investigar para poderle decir, mire, de repente en México, aunque no lo he escuchado, ¿verdad? Sí. Pero tendría que investigar, ¿no? Ese dato sí no se lo tengo. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Y verán que hoy vamos a salir rápido porque curiosamente tuve que cambiar, tengo 2 routers, ¿verdad? Pero uno siempre me había funcionado muy bien, pero esta vez sí me generó problemas y no me permitía conectarme y hasta tenía desconectado la otra red, tuve que conectarla, pero con ustedes no fue así porque ya tenía arreglado todo. Por esa razón estamos terminando bastante rápido. Solo una pregunta, Vic. Ujú. Los que se examinaron extemporáneamente todavía no están los resultados, ¿verdad? Claro que sí, ya están colgados, ¿no los ha visto? Y ahí aparecemos como 8 que está en blanca la casilla, solo el nombre aparece. No le puedo creer eso. Voy a revisar nuevamente, Lic. Bueno, Licenciado, buenas noches. Solo tengo una duda. No sé si le escuché mal, pero cuando hay un pacto colectivo que perdió su vigencia, haga de caso que el día de ayer y el día de hoy ya tengo un nuevo pacto colectivo.
pero si en 1 o 2 meses tengo algún conflicto, pero el pacto colectivo actual no tiene lo que tiene el anterior, ¿se puede utilizar el anterior? ¿Sigue teniendo vigencia? ¿O lo puedo seguir Claro que sí. utilizando como referencia? Así es. Así es. Esa es una característica muy especial del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Eso sí no sabía yo, licenciado. Muchísimas gracias, le agradezco. Para servirle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, yo tengo una duda con respecto a los pactos colectivos, con respecto a una entidad privada que yo conocí, un sindicato que se conformó hace como 5 años y hasta el día de hoy todavía no logran su pacto colectivo. ¿Qué sucede con estos sindicatos que no logran llegar a un acuerdo con el patrono para tener su pacto colectivo? Perdón. Pues nada le diría yo, ¿verdad? Porque pues hay un procedimiento judicial, ¿verdad? Cuando no logran negociar un pacto colectivo en la vía directa, entonces acuden a la vía judicial, que es parte de unas diapositivas que les voy a presentar más adelante. Es un procedimiento poco largo, ¿verdad? Y que al final de cuentas, pues pueda que se logre la firma del pacto colectivo en la vía judicial, ¿verdad? Entonces, si no lo han llevado o si están en la vía judicial, tendrán que esperar todas las instancias legales que requiere, pues digamos, el juzgado, ¿verdad? Muchísimas gracias. Perdón, entonces me adelanté un poco en Sí, el cabal. tema. Muchísimas Ahí lo gracias por vamos la a ver. aclaración. Muy bien. Licenciado, una duda. Disculpe, a mí no me quedó claro el segundo párrafo de la presentación, donde dice las estipulaciones legales sin que convengan las partes como las relativas a las jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, salarios o salarios mínimos. No es válida la cláusula por virtud de la cual el patrón nos obliga a admitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados. ¿Será que me la puede explicar, licenciado? Disculpe. La verdad que no investigó, no hizo la tarea. Esa es un tema que ya lo habíamos abordado. Hay distintas fórmulas que emplean distintos países para poder reclutar a personal. Dentro de estas fórmulas está la empresa sindicalizada. Y la empresa sindicalizada solo puede contratar al trabajador que esté sindicalizado y y durante el tiempo que permanezca en el sindicato. Y esa prohibición que usted acaba de leer no está establecido en Guatemala como consecuencia. Es una prohibición sobre esa fórmula. Esa fórmula no se puede aplicar en Guatemala porque existe una prohibición. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, nos vemos el viernes. Gracias, Liz. Hasta Buenas el noches. miércoles porque nos dieron descanso. Feliz noche. No hay clases el viernes, Lick. No, nos corrieron el descanso del 24 por el Día del Abogado. Ok. ¿Y será que que el viernes no hay clases para ninguno? Entonces, No, todos los que sean abogados, no.